Buenas tardes. Lo primero, agradecerles, como nos gusta hacer siempre, la presencia de todos ustedes aquí esta tarde y que nos hayan querido acompañar. Y agradecerle a don Juan Capote, que ya va siendo asiduo de esta casa, y con el que estamos muy orgullosos de contar siempre con él, por su conocimiento y por su afabilidad. Y yo creo que es importante el aspecto personal, yo creo que es algo muy importante siempre en las personas. Nuevamente asistimos a un acto, como ya venimos haciendo, en colaboración con la Real Sociedad Económica, con la Tu Santa Cruz, en la relación de la Real Sociedad Económica y Tu Santa Cruz, en lo que es nuestra labor, que es divulgar, que es compartir conocimiento y que es dinamizar y también plantear aspectos críticos desde el punto de vista científico, como no puede ser. Es decir, se trata de que pensemos, aunque sea un esfuerzo a veces grande, y sobre esto en esta época que cuesta mucho mover a la gente para que piense, pero yo creo que el esfuerzo siempre tenemos que intentar hacerlo. Es decir, hacer espíritu crítico. No criticar, hacer espíritu crítico, que es mucho más profundo y mucho más difícil y de mucho más calado, y que sobre todo tiene muchísimo más efecto, porque lo que pretende es cambiar actitudes, promover acciones y tener nuevos resultados. ¿Sí? Como mínimo, somos ambiciosos, por lo menos lo pedimos, después ya vemos de lo que nos quedamos. Bueno, yo sin más le cedo la palabra al miembro de Tu Santa Cruz y miembro de esta casa también, para que haga la presentación. Buenas tardes, señores y señoras. El Comité Científico de Tu Santa Cruz y el presidente de la Asociación Cultural de la misma, don Jesús Pedreira, le agradecemos su presencia esta tarde para asistir a la conferencia marcada en el ciclo de Tu Santa Cruz y la ciencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Con motivo del Año Internacional de la Legumbre 2016, el 21 de enero de este año, comenzamos con una primera conferencia hasta el final, se convertiría en 3, titulada Algunos tesoros botánicos de Canarias, la leguminosa forrajera, impartida por la experta en producción de forraje, la bióloga investigadora doña Pilar Méndez Pérez. Posteriormente, el 9 de mayo, la doctora María Fresno, especialista en producción de calidad de leche y queso, doctora veterinaria y directora científica de ICIE, impartió la conferencia de los quesos con denominación de origen protegida en Canarias, un lujo a su alcance. Hoy finalizamos esa terna con un experto internacional, que es don Juan Capote Álvarez, biólogo veterinario, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, académico de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, es coordinador de programas y director de la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ICIA. Inicia su actividad profesional en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en 1983, en el área de desarrollo ganadero, que continúa durante 4 años. En ese periodo, entre otras cosas, describe las 3 razas caprinas canarias reconocidas oficialmente en la actualidad. En 1987 se incorpora a la actividad investigadora en la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes del ICIE, coordinando un proyecto sobre la caracterización morfológica, inmunogenética y productiva de las razas caprinas canarias. Su carrera se ha centrado principalmente en el ganado caprino, del que ha estudiado aspectos como la caracterización y conservación de razas, fisiología de la glándula mamaria, calidad de productos, lactancia artificial, identificación y manejo, entre otros. Ha participado en 26 proyectos de investigación y o desarrollo, habiendo sido evaluador o asesor en un buen número de otros, tanto a nivel autonómico, nacional e internacional. Ha sido autor y coautor en 201 publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos científicos y técnicos, de los cuales más de 60 han sido en revistas de impacto o en libros de difusión internacional, ámbito en el cual es también evaluador y miembro del comité editorial de varias revistas. Asimismo, ha presentado 171 trabajos en congresos nacionales e internacionales, habiendo formado parte del comité organizador de 9 de ellos.
7 de carácter internacional, de los cuales en varios ocupó la presidencia. Ha coordinado la elaboración del Plan Estratégico de la Ganadería Canaria a petición del Gobierno de Canarias y es vocal técnico del Consejo Regulador del Queso Romero. También ha realizado estancias de carácter científico o docente en Escocia, Argentina, Estados Unidos y en Malta, habiendo visitado por razones profesionales 28 países. Desde hace 17 años se encuentra vinculado en la International Goat Association, IGA, organismo global con sede en Little Rock, Estados Unidos, que promociona a nivel científico y desarrolla en el ámbito de ganado caprino, en el que es actualmente su presidente. Ha impartido numerosas conferencias en los ciclos ganaderos, universitarios y académicos, habiendo sido ponente principal o moderador de sesiones o seminarios en congresos nacionales e internacionales. Dejamos paso a nuestro conferenciante de hoy, al que cedo la palabra. Me congratula estar aquí cerrando esta terna, porque los dos primeros ponentes fueron mi compañera, queridas amigas y grandísimas investigadoras, Pilar Méndez y María Rosario Fresno. Ahora con esto cerramos el ciclo, 3 investigadores de la Unidad de Protección Animal, Pasto y Forraje del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí otra vez y bueno, queremos repetir los otros temas, claro, vamos a dar la experiencia siempre lo mismo. Me voy a meter un tocho de 228 diapositivas, pero no se preocupen, que las voy a pasar algunas de ellas. ¿Sí? ¿Lo está oyendo? Un poquito más alto. Se va a la luz para que se vea mejor. Ah, sí, para que se vea mejor la pantalla, ¿no? Claro. Sí, pero para... Bueno, a mí me gusta empezar con un poco de mitología, un poco para entrar en batallita, ¿no? Y empiezo con el signo de Capricornio en muchas de mis conferencias, sobre todo cuando hay gente joven y alguna persona un poco esotérica, porque le suele enganchar, porque mucha gente sabe lo que es el signo de Capricornio, pero no sabe por qué la mitología lo destaca como tal, ¿no? Ahora sí. Bueno, el dios Cronos, como muchos de ustedes saben, porque son personas de formación histórica, el dios Cronos era el dios primigenio que tenía la costumbre de poco sana de comerse a sus hijos y que tenía con las ninfas para evitar que sucediera el trono. Pero una de las ninfas, guardó a su hijo, lo guardó en una cueva alimentado por una cabra maltea y por miel de abeja. Cuando el hijo creció, aprovechó la piel de la cabra que se había muerto, se hizo un escudo y una égida, un casco, luchó contra su padre y lo sustituyó fue Zeus. Y en honor de la cabra puso una constelación Capricornio, según la mitología, y ese es el origen, ¿no? Bueno, el tema del caprino pues está asociado vamos a decir, perdón la palabra, a la golfería de la época de la mitología, ¿no? El dios Pan, ya lo ven con el inferior de cabra, no digamos nada de sátiro. También Baco, cuando se quería escapar, se vestía de cabra. Después ya los egipcios, o al mismo tiempo, o antes incluso, los egipcios tenían, una de sus costumbres era meter quesos de cabra en las pirámides, en sus tumbas, para que los acompañaran en su tránsito hacia el otro mundo y además llevarlos de presente a los dioses correspondientes, ¿no? Ya saben que más tarde pues el catolicismo un poco demonizó. Hay toda una historia de por qué la cabra pasó a ser un animal de mucho valor y a ser un animal demonizado, ¿no? Toda una historia que, bueno, tuve la oportunidad de presentarla en la Academia de Medicina hace un par de años en una conferencia que se llamaba Animales, Religiones y Salud. Bueno, hoy en día, bueno, ya las cabras, en México concretamente, están muy relacionadas con símbolos, con aspectos más lúdicos. Hay un tequila, una especie de Coca-Cola, un equipo de fútbol,
Y la gente pues llega a tenerle un apego a las cabras hasta el punto de que se hace un tatuaje de cabra. Esto es una compañera mía en Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde hizo una estancia allí, ¿no? Después también, ya saben, la cabra se usaba para el ciclo, le gusta subirse mucho, la cabra tira el monte, un rico o lo que haga falta, ¿no? Y pues fíjense en este viaje de la cabra, pero aquí no sé si se acuerdan que aquí salió una noticia, no tengo foto, que le llevaban a localizar una cabra que circulaba el ciclomotor en Tenerife. Pero la cabra llevaba casco, ¿no? Eso era importante. Y miren, la gente ya saca fotos con cabritos, gente con cargos importantes, o se le pone a un avión el nombre de Baifo. Curiosamente este Baifo que está ahí con el cabrero, tiene hijos en Senegal, que lo llevamos nosotros en un proyecto de desarrollo que hicimos allí, que llevamos a cabo, que creo que tuvo resultados interesantes, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? ¿Qué ha sido la cabra? ¿Qué ha significado? ¿Qué importancia ha tenido para la alimentación, para temas tan importantes como el niño? El otro día Domenech hablaba, el ilustre ex-rector, o magnífico rector, de que la leche de cabra producía anemia. Entonces yo tenía entendido, en los niños tenía entendido todo lo contrario. Efectivamente había una discusión en internet, me dijo que él me mandaba un paper para que lo leyera, y yo dije que no, que hombre, podíamos buscarlo. Y realmente es todo lo contrario. Esa opinión queda refutada por trabajos de investigación de equipos muy potentes recientemente que están circulando como tales, ¿no? Y lo que sí está claro es que en la práctica la cabra puede significar algo muy importante, ¿no? Esto es una opinión recogida de un señor de Tanzania que decía que cuando su mujer tuvo el primer hijo era enfermizo, ¿no? Pero el segundo fue fuerte y saludable, ¿no? No tuvo los mismos problemas. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Pues una cabra. O sea, el segundo niño se pudo alimentar con leche de cabra, el otro, cuando la madre dejó de lactar, pues tuvo que alimentarse con lo que había, ¿no? Esto es un trabajo recogido por un grupo que se llama Heifer Project, que está en Little Rock, en Arkansas. Y ven ustedes ese edificio, que es un edificio que ha salido en National Geographic por sus temas ecológicos, pero realmente está muy distribuido en el mundo, ¿no? Oye, yo no sé si tú has visto en Valencia, donde se recogen los ninos premiados de todos los años. Los ninos. Sí, esas figuras que indultan. Bueno, pues hay una dedicada a la cabra que es una auténtica maravilla. No sé si tú la has visto. No, si alguien tiene la fotografía, por favor que me la pase. Es una auténtica maravilla y una ternura increíble. Bueno, todos son tiernos, pero aquella, quizás por ser canario, uno le siente más afecto, ¿no? Pero es una auténtica maravilla. Sí, son 228. Bueno, la cabra, bueno, no tengo problema que me interrumpa, pero sí, yo creo que va a ser más práctico que lo hagamos al final, porque nos quedamos hasta lo que haga falta. Bueno, las cabras tienen un montón de productos. Todos conocemos el cabrito de la cocina, el queso, nuestro producto estrella de origen animal, pero se usaba también para hacer punzones, los huesos, jabones, la piel para la marroquinería, y después las cabras de fibra, la cachemir y la angora, que producen unos productos de alta calidad para la venta, ¿no? Hay razas, esta es la raza más conocida, además es más distribuida en el mundo, la Sane, que a mí no me gusta, pero es muy bonita, la cabra de Heidi, ¿no? Pero miren aquí está en México, están en los concursos, la gente las prepara, saca, y al final hablamos un poquito de esto también. La alpina, que también todas son, Sane es un pueblo de Suiza, las alpinas se las disputan entre los suizos y los franceses. Aquella era en Francia y esta es de Suiza. También están distribuidas, está en América. Después la glorubia, una cabra que se podía hablar mucho de ella porque es una cabra que supuestamente es una cabra del este de África, y entonces todo el mundo cree que es una cabra dura, pero no, la han llevado a Inglaterra y la han hecho una cabra para vivir con estos pastos. Cuando los llevan a otros sitios duros se cometen unos disparates tremendos. O sea, eso es otra conferencia solo, ¿no? Una cabra de orejas largas para adaptarse al calor, ¿no? Y están en México, las glorubias. La Toggenburg. Toggenburg es otro sitio de Suiza, donde me llevaron unos ganaderos. Y después está la cabra esta americana, la Mancha, que tiene dos cosas que no me gustan absolutamente nada. La oreja atrofiada totalmente,
y la posición uphill que llaman ellos, que es de abajo hacia arriba. Después hablaremos un poco de ello, ¿no? Esta es una cabra de fibra, que es la produce que hablamos, y la Boer, que es de Sudáfrica. Ahí está, la pude ver uno, también tuve oportunidad de verla en la carretera de las Granjas. Aquí está en exposición, aquí está en un concurso donde me invitaron en México de observador, porque yo no soy especialista en cabra de carga, sino de cabra de leche, pero me pusieron allí. Y aquí está, también está Heather, la chica de Carolina del Norte, un experimento que está haciendo sobre parásitos. Tiene poca resistencia a parásitos. En España hay varias razas, la más numerosa es la murciana granadina, que quizás es la más conocida, que es una raza muy buena, pero desde luego los quesos que hacen allí, no es por nada, pero son considerablemente inferiores en otros casos, porque la Bruselas estaba muy difundida y toda la leche se pasteurizaba y no mantuvo todas esas características de los quesos de leche cruda que nosotros tenemos, ¿no? La malagueña, una cabra también muy interesante, miren aquí en su medio ambiente. La Florida, la cabra que tiene este defecto para mí, que es la ubre sonrosada, porque está en Andalucía y la insolación es importante mantenerla con una ubre negra, ¿no? Aquí está. Y la payoya, una cabra de menos producción, pero muy interesante porque aprovecha muy bien los recursos, ¿no? No se trata de producir más, sino de producir mejor, ¿no? Bueno, en España hay 22 razas, de las cuales la mayoría están en peligro de extinción. Y hablando del origen, que antes lo estábamos comentando, el origen, este era el origen antiguo, ¿no? Se decía que descendían de 3 tipos de cabras: la Aegagru, la Prisca y la Falconeri, ¿no? De hecho, todavía un catedrático de zoología me dijo a mí hace una semana que la cabra que tenemos actual es la Aegagru, ¿no? Y claro, los descendientes de la Aegagru, ¿no? Aquí tiene la Falconeri, es muy curiosa porque los cuernos se enredan al revés. Esta es una cabra italiana también magnífica, que está en Malta también. Y esta es una cabra palmera, fíjense, se llama espinal heterónima y homónima, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que de repente aparece la genética molecular y aparece la genética de ADN mitocondrial, que nos retrotrae a los orígenes porque estudia la línea de madre a hija. No, el padre no aporta mitocondria apenas, porque hay una cierta discusión, pero prácticamente no aporta mitocondrias a la siguiente generación, la madre las aporta todas. Entonces, estudiando ese ADN. ¿Y qué pasa con ese ADN? Pues que aparece la Aegagru para allá, la Prisca, la Falconeri por aquí, y la cabra Irkut en 3 sitios. Ven ese, donde están casi todas, pero también ven Irkut A, Irkut B, Irkut C. Hay 3 zonas donde la cabra se ha domesticado, tiene 3 orígenes. Y básicamente se ha hecho la domesticación fue en el intermedio, donde se ha hecho la domesticación de casi todos los animales hace aproximadamente unos 10.000 años, ¿no? Que después llegan a Canarias, donde los aborígenes, o mejor dicho, los arqueólogos consideran a las cabras antiguas, la cabra paleocanaria, de la cual solamente encuentran restos en los yacimientos, ¿no? Restos que de alguna forma denotan una conexión con las cabras actuales. Esta es una cabra tinerfeña del sur y este es un resto, fíjense, en embudo, ¿no? En fonil, para hablar en canario. Bueno, pues antes ya saben que los aborígenes tenían perros, ovejas, cabras, y esta fotografía me viene muy bien cuando doy una conferencia en un país árabe, porque no sacan el cochino, el cerdo, que también lo tenían, ¿no? Entonces no tengo por qué nombrarlo, ¿no? Y esta es más moderna, que obviamente no es un aborigen, porque no había fotografía en aquella época, y el moreno este aromán de brazos nada más, tal como lo tenían estos tíos. Los tíos estaban curtidos por todas partes, ¿no? Se supone entonces que las cabras vino, no se sabe si pasando por la península, o no se sabía, si pasando por la península, por el norte de África, hasta Canarias, y quedan restos, los únicos restos visibles de cabras enteras, bueno, una entera y la otra le falta las orejas. Está en el Museo Canario de Gran Canaria, que son cabras que estaban en La Palma, salvajes en la caldera, se acabaron en 1950, pero antes habían mandado una familia de los asentados de la caldera, unos aristócratas de Gran Canaria, las cabras. Entonces estos se aburrieron de ellas y se le dieron al museo, que las sacrificó, como sacrificaba un zorro, una hiena, cualquier cosa que le regalaran, lo ponían, ¿no? Los animales no tienen interés, pero este sí, porque además lo hemos analizado genéticamente. Estos animales estaban pues, sueltos en la caldera turbiente, fíjense ustedes, una persona ahí en sitios muy riscosos, muy peligrosos, ¿no? Digamos, ¿no? Y quedan supuestamente en las islas en 1460-80, las llevaron
antes de conquistar todas las islas, la llevaron a las islas, a Madeira. En Madeira los portugueses ponían animales y después, en general, todos los navegantes, y después iban allí y los aprovechaban. Y después ya las cabras de Portugal, que son muy buenas, tienen son cabras muy buenas como lecheras, y pues absorbieron, pero quedaron en las islas desiertas que no tenían gente, y los iban y las sacrificaban habitualmente. Ahora las han desaparecido porque hay un espíritu conservacionista que me parece bien que la saquen de ahí, porque no son de ahí, pero podrían haberla sacado y haber capturado unas vivas y haberlas traído para acá, aunque sea para poner en un parque zoológico. En principio, lo que podría, lo más factible es que sean, esto era por morfología, descendientes de animales del noroeste de África. Fíjense ustedes estas dos cabras, muy parecidas. Bueno, pues la única diferencia está en lo que tienen debajo. Uno tiene un cabrito y otro una ubre de cabra lechera. La de arriba es una cabra tinerfeña, con su collar típico, y la otra es una cabra de Marruecos. Entonces, aquí había indicios para eso. Cuando empezamos a tratar, de hacer análisis genético, utilizando diferentes métodos estadísticos, este análisis componentes principales, se observa que, fíjense ustedes, que las cabras españolas están más cerca del norte de África que las canarias, que están también cerca, pero están mucho más lejos en el otro sentido, ¿no? Está clara la ruptura que hay entre una y otra, ¿no? Y este análisis de estructura que indican un poco cómo es la estructura genética de los animales, van marcando la heterogeneidad de las poblaciones en función de la más compacto o menos compacto del grupo del color, el color, ¿no? Cuando los colores son múltiples y variados, significa mucho más heterogeneidad, que la mayoría de las cabras la tiene, porque es un animal de navegantes, se utilizaban muchos navegantes y había mucho movimiento por el otro, pero en Canarias estaban aisladas, ¿no? En Canarias tenemos, pues, estas eran 11, ahora el camello reconocido 12, aparte de los perros, razas autóctonas, de las cuales todas estas son ovejas, cerdos y cabras, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en el reconocimiento de todas ellas, ¿no? Bien, el resultado de las cabras, cuando se hacía un análisis también, es que se agrupaban mucho, no se dispersaban. Ahora veremos algunos más dispersos y lo comprenderemos mejor, ¿no? Influencia, Canarias ya lo saben, esto casi lo pongo yo con la gente para explicarle lo que son los alisios, las islas altas, las islas bajas. Lo que sabemos todos es que tenemos unos medio ambientes totalmente diferenciados, no es lo mismo que la Fuerteventura que está en La Palma, ¿no? Totalmente, en comida, en orografía, o zonas llanas y zonas escarpadas. Y en la misma isla, como Tenerife, hay dos variedades, no se sabe si son genotipos o ecotipos. Pero es igual, lo importante es que están seleccionándose por dos vías que no se mezclan, ¿no? Por lo menos en los programas de selección, ¿no? Los pastos estos enormes, los pastos mucho más áridos en Lanzarote, no es lo mismo, en el norte de Tenerife, es simplemente un poco por ver, ¿no? Al final de los estudios, ya lo encontré un poco por encima, se encontraron que había 3 razas canarias, una de las cuales tenía 2 variedades que era tinerfeña, ¿no? O sea, palmera, tinerfeña, con 2 variedades y la majorera, ¿no? Y hubo un estudio de ADN y se vio que había lo que se llama una fuerte relación filogeográfica, ¿no? Por eso salía. Primero empezamos con los estudios morfológicos y, bueno, pues, sobre todo la palmera se diferenciaba bastante, se diferencian prácticamente todo, y después ya empezamos con variables canónicas, empezaron a hacer estudios de inmunogenética antes de hacer estudios de ADN, porque se estudiaban, para entendernos, es como se estudia en los grupos sanguíneos, ¿no? A, B, 0, positivo. Y apareció una variante dentro de los estudios genéticos, que es la variante B, que solamente existía en principio en todas las cabras en el mundo, ¿no? O sea, ya tenían las cabras canarias un marcador genético, ¿no? Y en el caso de tinerfeñas y palmeras, muy elevado, 88 y 84%. Cuando se hizo un estudio de ADN, no mitocondrial, sino microsatélite, que es lo que te da la información sobre lo que tú tienes ahora, aparece. Fíjense, toda Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura, tal, un grupo de cabras, o sea, todo muy parecido, ¿no? Alejada, la cabra palmera. Y después norte de Tenerife y sur de Tenerife, que están separados pero muy juntos, o sea, ahí está la duda, ¿no? Si es o no es,
morfológicamente son diferentes y genéticamente y productivamente menos. Vuelve a aparecer lo mismo, pero pasa que aparece un quesito de color gris que es la cabra de Ajuy, de Fuerteventura, que se incrusta con las cabras más antiguas, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, no sé si ustedes saben la polémica que hay en Gran Canaria con las cabras que están asilvestradas, que las están matando, que ha salido un grupo de animalistas, entre ellos uno de sus líderes es el padre Baez, que es un personaje que lo he visto en televisión, que siempre sale de amarillo, y este señor pues empezó a decir que las cabras habían evolucionado en esa zona y tal, y que Darwin para arriba del lugar. Y yo cuando hablé digo, bueno padre, me congratulo que usted utiliza a Darwin en sus argumentos. Eso quiere decir que ya el clero se ha reconciliado con Darwin después de ponerlo a parir durante un montón de años, ¿no? No se lo tomó tan mal, ¿no? Pero el caso es que fíjense ustedes que ese grupo de cabras primitivas, donde están la palmera, obviamente las cabras de costa de Fuerteventura, la tinerfeña, que forman el queso, la pinarera, que es esa cabra de Gran Canaria, está suelta, ¿no? Está por fuera y está dispersa. O sea, quiere decir que en principio no tiene ese origen primitivo que le achacan a las cabras. Y además no es, hay historias que dicen que eso fue un pastor que se murió y soltó las cabras. Y bueno, pero la verdad es que me están haciendo mucho daño y hay que erradicarlas desde el punto de vista utilizando las apañadas. Pero otras personas creen que debe ser a base de escopetas. Pero fíjense ustedes, sin embargo, las Baleares, que son las que están a vuestra derecha, lo dispersos que están, o sea, cómo se agrupan las Canarias y las Baleares como están dispersas. Y eso hacía pensar una serie de cosas, y por ejemplo lo voy a poner de lo que es una equivocación, cómo te puedes equivocar con el cerdo, ¿no? El cerdo tiene, ustedes fíjense que es europeo, asiático. El cerdo negro canario tiene un porcentaje muy elevado de haplotipos asiáticos, ¿no? Y establecimos la teoría, o la establecí yo, que seguramente había habido por el norte de África, había llegado a Canarias y después con los musulmanes se lo habían cargado y se era ese cerdo asiático. Pero claro, después empezamos a colaborar con los institutos, la gente misma que hace de Atapuerca, con los del Instituto de Biología Molecular de Barcelona, y ellos empezaron a estudiar piezas dentarias de yacimientos y encontraron todo esto que ustedes ven aquí, Lanzarote, La Palma, tal, y encontraron que, por un lado, una cosa muy interesante, que lo de Lanzarote y lo de La Palma, y todos eran prácticamente el mismo animal, y que era de origen europeo. ¿Significa que vienen de Europa? No, porque 400, 600, 800 años antes de Cristo, el norte de África y el sur de la península estaban muy conectados. De hecho, el vacuno, por ejemplo, retinto y avileño, una serie de razas, son de origen africano y entraron por esa época, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Que esto de la herida de Asia y tal, al piso, tanta saliva gastada, no sirve y no pasa nada. En ciencia lo importante no es tanto aceptar con la hipótesis como que ser riguroso los análisis y estar dispuesto a decir que estarías equivocado. Bueno, siguen apareciendo ya los genetistas con los que yo colaboro de la Autónoma de Barcelona, ya se dedican, ya han usado ya como referencia para compararlo con otras cabras españolas o de cualquier parte, la cabra palmera, porque es la más singular genéticamente. Y fíjense ustedes cómo están todas, se agrupan todas por ahí y la palmera se viene abajo, a la derecha, ¿no? Está totalmente diferenciada. Y aquí ya estamos trabajando con cabras de todas partes del mundo y una cosa interesante, ya la palmera que está arriba se empieza a agrupar con cabras del norte de África, es decir, que posiblemente y lógicamente de origen del norte de África, porque los que trajeron a los aborígenes no van a buscar las cabras a Rusia y traer a los hombres de aquí, lo traerían como pasaba con Colón, cuando se llevó las ovejas de Canarias, el último puerto donde existían animales. Esa es otra historia de las ovejas, ¿no? Porque las de pelo vinieron fuera de mitad, otra conferencia, ¿no? Bueno, más análisis estadístico y lo que se infiere de los resultados de los estudios ya de los primeros, de ADN mitocondrial, es que todas las cabras canarias, sobre todo las palmeras y las tinerfeñas, descendían de un solo rebaño. Eso quiere decir que alguien las puso en un sitio, y aquí están puestas en Fuerteventura, o podía ser más probablemente en Lanzarote, después de hablar con varios arqueólogos que trabajan ahí. Y entonces estas fueron pasando de isla en isla, y siendo de madre a hija, entonces tienen el mismo origen, ¿no?
excepto las cabras mamoneras, que por vía de Gran Canaria entraron muchas cabras principio del siglo XX, de barcos tomateros que venían de Inglaterra, entonces traían su maifita, y esa maifita era una introgresión genética que hacía que ese grupo, ese origen del 90% de las otras razas, ahí estuvieran el 60%. ¿no? Otra posibilidad que llegara y dijera, señores, vamos a repartir ahora todas las cabras, todas las personas, todas las cabras y tal y cual, mucho más difícil una población de esta forma. Bueno, lo que se ve aquí es, fíjense que obviamente el salvaje disecado, que es el amarillo, una vez que hacemos otro análisis estadístico y lo representamos, se incrusta en la cabra ramera, es lógico, porque venía de La Palma y había cruzamientos entre los salvajes. Muchas veces tenían las cabras domésticas y las cumplieron los salvajes, etcétera, etcétera. Salvajes o asilvestrados. Pero cuando metemos la pieza dentaria en el análisis, la pieza desplaza al salvaje y se mete justo una pieza extraída en Lanzarote, en el grupo también de La Palma. Bueno, en la actualidad, las cabras, desde el censo hasta el 2007, se ve que subía mucho, pero claro, estamos empezando hasta el principio de la crisis, ¿no? 2005 había 392.000 cabras, fíjense sobre todo en la columna derecha. El 2007 ya 300, ya habían bajado 30.000, se mantiene en el 2008, y ahora, el último censo, que yo intenté buscar en el 2014, incluso estuve llamando a la consejería, pero había problemas con el teléfono, porque no salen las estadísticas, pero en 2008, fíjense abajo, ha bajado en Canarias considerablemente, de 360 a 251, ¿no? Yo creo que por la experiencia que tengo y por mis contactos con los ganaderos, que está subiendo. ¿Y por qué creo eso? Porque no hay cabras a la venta, ¿no? Y porque están criando. Quiere decir que vuelve a haber negocio, vuelven a ampliar los rebaños. Es cierto que parte de ellos están sostenidos artificialmente por las subvenciones, se mantenían el nivel de rentabilidad era basado en eso y no basado en los criterios de mejora en las explotaciones y mejora genética. Entonces, claro, las que no cuidaban como tenían que haber salido, ya veremos un ejemplo, se iban al garete, ¿no? Sí, pero a mí me llama la atención que la provincia de Las Palmas tiene muchísimas más que la de Tenerife. Curioso, sí señor. Tiene muchos más, pero antes no tenía tantos más. Se ha mantenido, donde están las producciones de forrajes, que son aquí, es justo donde no hay, no aquí en La Palma, es curioso, muy bien. Bueno, las producciones, ya saben, en la época de la vaca gorda había un montón de producción de leche que se dedicaba se hacían aproximadamente 15 millones de kilos de queso anuales. Estos quesos, hay que decir dos cosas. La caracterización de las cabras, que tanto de las cabras como de los quesos se ha hecho en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde están mis compañeras, donde pertenezco yo. Y este trabajo ha sido sobre todo de Marichu, igual que ella ha colaborado en los trabajos de caracterización de los animales, yo también he colaborado en los quesos, ¿no? Hay denominación 2 fundamentalmente de cabra, solo de cabra, que son mamorillo y palmera, hasta también flor de guía que puede llevar cabra, ¿no? Aquí unas fotitos de queso para recrear la vista, con el madero de La Palma y ahora el madero el pimentonado de Fuerteventura, ¿no? Perdón. Bueno, estos son trabajos para indicar cosas que ha hecho, por ejemplo, Marichu, ¿no? Ya lo habrá dicho, el efecto de las razas. Según se haga el queso con leche de una raza o de otra, cambia el queso, que no haga igual. Y ahora estamos trabajando, yo lo habré dicho también, en un tema de trazabilidad, es decir, sabiendo con una pieza de queso a través de ADN, observar si ese pertenece a una raza o pertenece a otra para evitar fraude, como ha habido en muchos sitios, ¿no? La experiencia de nuestros cabreros ha sido fundamental, sobre todo para mí. Yo empecé a trabajar sentado con un cabrero viéndolos ordeñar porque hacía control lechero y estuve horas y horas con ellos. Y, por ejemplo, digo don Antonio Pajé como un sabio del campo y una persona excelente que me enseñó mucho, ¿no? Y entonces, de alguna forma, nos ha dado que pensar en una serie de aspectos relacionados con el manejo de los animales, que nosotros lo hacíamos de una forma diferente. Nosotros, los que habíamos estudiado afuera, veníamos con una mentalidad, ¿no? Uno de ellos importante es el ordeño, ¿no? Ya sea máquina o a mano, ¿no?
En Canarias, los niños se hacen una vez al día, sobre todo, fíjense ustedes, estos sitios tan largos, tan amplios, el Teide mismo, donde había, imagínense lo que es recoger las cabras 2 veces al día para ordeñarlas, llevarlas al mismo sitio de zonas áreas, había que hacer queso 2 veces al día porque no había nevera para mantener la leche, ¿no? Entonces, se hicieron unos estudios, todos los estudios que estaban hechos en grandes equipos y equipos menos potentes, hablaban de que ordeñar 2 veces al día producían más, del 35, fíjense, 45% que ordeñaban una sola vez al día, ¿no? Pero nosotros empezamos a hacer nuestros estudios, no lo voy a detallar porque eso es otra referencia más y de la larga. La diferencia, fíjense, 1,9 casi y 2 litros, ordeñando una vez y 2 veces al día. ¿Qué pasa aquí? Además, esas se mantenían durante toda la lactación. Estamos viendo cada 15 días hay un control, pum, 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 y se mantenía la diferencia. Entonces no es una casualidad, no es un error en la medida, es una cosa que... Y después aparecen los de la Murciana Granadina y ellos, nosotros encontramos esa diferencia de 6,3, 4,4 y ellos encuentran la diferencia de 18%, ¿no? Una cosa intermedia. Bueno, y las bien mantenidas, ¿no? Fíjense, las azules son las nuestras, menos diferencia y las de ellos mayores. Y esas en proteína y grasa no había diferencia entre unos y otros, eso no tiene tanta importancia. ¿Qué pasaba? Bueno, básicamente, nuestras cabras tienen una cisterna más grande. Tú imagínense la cisterna de un váter en un baño, pequeñita, con un mismo caudal. Si es pequeña, se llena antes que si es grande, y hay que vaciarla para volverla a llenar. Esas son las cabras del norte de Europa. La nuestra tiene una cisterna grande. Tarda más tiempo en llenarla y por tanto más tiempo en vaciarla. Por eso era menos necesario vaciarla. Esa era una cosa que nuestros cabreros sabían, que nosotros proponíamos ordeñar 2 veces y que nos estallamos. Como nos estallamos también, y para eso tuve que ir a hacer, no tuve que ir para eso, pero aproveché que estudié en Escocia en un instituto, General Research Institute, que es un especializado en producción lechera de vaca, porque a ellos el cabra no interesa, pero la cabra era un animal de laboratorio, entonces yo estaba con esos animales. Y los animales aquí no se ordeñaron totalmente. Y todas las normativas que cuando estás estudiando veterinaria y tal, lo tienen que hacerlo completo. Y no sé, aquí no hacen, ¿no? Fíjense usted lo que es, aquí lo que es una cabra de alta producción, tiene un pico de lactación tardío y se mantiene. La cabra de baja producción tiene un pico de lactación pronto y baja. ¿Pero por qué de baja producción? Por la raza, puede ser, pero también puede ser por la alimentación. O sea, las cabras más obreras ahora comen bien, las cabras de azul comen bien, pero antes no comían bien, entonces la producción era baja. ¿Qué hacía el cabrero? Le dejaba leche. ¿Qué pasaba? Esto es, bueno, todos son fotos. ¿Qué pasaba ¿por qué argumento daba ese no? Porque si no, se enfría la ubre y se muere el animal. No pasaba eso. Lo que pasaba es que hay momentos en que la cabra empieza a comer, tiene alguna reserva y la utiliza y empieza a producir y produce de sus propias reservas, empieza a extraer y la cabra decae la lactación. Si yo no le quito toda la leche, ese mecanismo de inhibición empieza antes, la cabra empieza con el rojo más bajo, pero después se mantiene y al final de la lactación, al final es más lo que da y su condición corporal es mejor. O sea, hay el equilibrio entre la demanda de nutrientes y la oferta. Pero no todos son los cabreros, también nosotros hemos descubierto alguna cosita, ¿no? Esto es lo que se llama cell sampling, que son cabras que se maman. Obviamente se maman y están quitándonos la leche, ¿no? Y es un problema que a veces, que además tiene una cosa que es contagioso como si fuera una peste, ¿no? Empieza una, sigue otra, sigue otra, sigue otra, ¿no? Y hay métodos, le han cortado la lengua, le han puesto unos aparatos, no hay forma, ¿no? Nosotros pues, tuvimos el problema y lo primero que hacemos, el cabrero lo que hace es las mata directamente. Tuvimos el problema, nosotros tuvimos problemas con unas cabras que no hacían falta, las crías necesariamente para los experimentos del año que viene. Y dijimos, bueno, vamos a soltarlas con los machos, las soltamos, vale, pues estaban ya preñadas y pronto dejaron de dar leche y ya está, parieron y tuvieron la suerte, 2 cabritos cada uno, pues mamaron y no pasó nada. Pero apareció una cabra de alta producción que nos interesaba y nos fuimos a soltar con los machos en un sitio amplio y nuestros cabreros nos dijeron, mira, es que esta cabra es un follón, vamos a meterla en otro sitio, ¿no? Entonces la pusimos entre las jaulas, entre 2 mastines, ¿no? Inmediatamente se dejó de mamar el animal, mirando por un lado para otro, mirando por otro, el estrés no la dejaba. Y cuando después de 2 semanas la reincorporamos al rebaño, pasa lo que pasa con muchos rumiantes, ¿no? Que pierde la jerarquía, le caen todas encima y entonces está preocupada constantemente de que no le peguen las otras, ¿no? Hasta que se ha olvidado totalmente de mamarse, ¿no? Hay mucho trabajo, esta diapositiva hace tiempo ya, pero
muchos trabajos afortunadamente hechos, fuera de las 2 o 3 cabras más conocidas a nivel internacional, las cabras canarias son las más estudiadas. De hecho, sobre todo hay un equipo en la Universidad de Las Palmas al que yo tuve la suerte de contribuir a formar, que uno pone en un buscador científico GOAT y nombre y aparece en 4.º lugar Noemi Castro y en 5.º lugar Anastasia Arguadillo, que fueron 2 alumnos míos de doctorado. Bueno, entrando ya un poco rapidito en lo que es cada una, pues tenemos la cabra marrera, un animal muy adaptado a zonas áridas, ¿no? Y ahora come bien, mire, con ese aspecto de la producción lechera, ubre oscura. Estos son animales de producción que suelen estar sueltos, que a lo mejor no convendría, eso sería una cuestión de discutir. Los ven ahí, muchas capas diferenciadas, es normal, porque los animales de zonas áridas porque se dispersan mucho, si todos son negros, no sabes si es la tuya, la del vecino, pero si tú ya sabes que tienes una cabra de este color, o de este de arriba, que es el cuispano, que es un nombre aborigen. Curiosamente yo discutía con un lingüista, que ahora no me acuerdo el nombre, muy famoso de Fuerteventura, él decía que las cabras aborígenes eran así, y a mí no me pegaba, por lo que yo había visto en el museo y con las crónicas, y decía porque se llamaban cuispanas. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, si yo tengo todas cabras negras, no voy a llamar a la cabra a la negra, ¿no? La llamo a la blanca, o llamo a la que viene de fuera. Y esta cabra, el color se llama aquí Fore, en Tenerife y en la Palma Forastera, ¿no? O sea, que es la cabra que vino después, en algún momento, ¿no? La cabra con un formato lechero impresionante, con una ubre. Estas son las fotos que uno enseña, como son las bonitas, ¿no? Muy bien formadas en este caso, pero también se encuentra uno lo que se encuentra. Ahora, hay que pensar que estos son cabras que concursan en Fuerteventura de un día para otro, las ponen todas juntas, sufren un estrés y aún así producen. Yo el récord lo vi en 11 litros de leche. Bien ordeñada, porque yo estaba el presidente del jurado ese y me echaron de la feria para el año siguiente por ordeñarlas a fondo todo. Porque antes llegaban, dejaban media sin ordeñar y había una picaresca ahí. Entonces claro, se cabrearon los ganaderos conmigo y no pasó nada, después volvimos y ya está. Los machos, fíjense curioso que hay el primero que enseñé es el hijo del segundo y a su vez este es el nieto, ¿no? Y han sido campeones los 3, en un formato también lechero, pero también con mucho. Bueno, hay machos de 120 kilos de peso, no son habituales, ¿no? Esta es la cabra Sane, que todavía queda un vestigio, cruce que llaman holandesa. Están muy distribuidas, como les dije yo, esto es por ejemplo en Brasil, pero puede ser un montón de China, hay millones, ¿no? Pero fíjense esta ubre con un tumor, porque son ubres en los países con mucha isolación, esto no funciona. Y después de otra cosa, la cabra de costa, y decía, no, es la misma cabra y tal. Bueno, ya saben que en la costa se hacen las apañadas en Fuerteventura, lo habrán visto en televisión. Se reúne todo el mundo y los que tienen más capacidad de caminar por ahí, pues, que son los propios cabreros, pues son los que los van apañando, empujando, ¿no? Y ahí todo el mundo, el comisionado de costa, de toda una institución, pero todo el mundo, hasta uno va allí y se pone una esquinita para que no pasen por ahí y hasta ahí hacer su labor, ¿no? Niños, las mujeres, todo, ¿no? Se reúnen ahí, se marcan las cabras, se castran los machos, se retiran los machos castrados del año anterior, las hembras se dejan con las madres y aprovechan para hacer un tenderete. Pues es lo que ha quedado. Antes no era así, antes era una cosa mucho más económica y bueno, ahora vamos a intentar investigar un poco. Hay una chica, una antropóloga tratando de ver esto en Fuerteventura. Estas son las marcas que tienen las cabras, fíjense las orejas con rajadas, con agujeros y todas las marcas están puestas en ¿En qué época es la bañada? Por ejemplo, nosotros vamos ahora, suele ser dos al año, una en principio de verano y otra suele ser en otoño, por ahí. Depende del sitio, hay quienes están bañando constantemente. Entonces estas cabras que son de leche y de carne, fíjense, son cabras carniceras, no tienen número, pero fíjense lo que se encuentra uno de vez en cuando, cabras de leche, ¿no? Y aquí ven lo que vimos antes, que aparece apartada genéticamente las cabras de una zona de apañada, la Hui se llama. Entonces estas cabras pensamos que sí, vale, son genéticamente, pero morfológicamente también son diferentes. Vemos que genéticamente se incrustan, ven lo gris, ¿no?, entre las cabras antiguas, ¿no? Y ya genéticamente quien hizo el trabajo anterior insinuaba que era una precursora de la cabra majorera. Bueno, pues decidimos hacer las medidas, tomar los colores, los perfiles, todos los rasgos etnológicos correspondientes, ¿no? Nos fuimos con un grupo de estudiantes de Las Palmas, venga y a pesar, a medir, fotografiar, y entonces hicimos un análisis estadístico de la diferencia como tal. O sea, no se ha reconocido la raza porque no hay una sociedad fuerte que quiera reconocerla. Individualmente todos los que van a las apañadas quieren, pero son personas bastante rústicas, son personas
que no tienen esa capacidad de formar una sociedad, no está formado por si no, yo espero que los hijos lo puedan hacer, ¿no? Aquí en Tenerife tenemos dos variedades, la de Tenerife Sur, que es una cabra muy lechera, que antes iba de cumbre de la costa a la cumbre, por eso uno tiene una obra recogida porque iba al Teide y por esos riscos. Una cabra de pequeño formato y mucha leche, eso quiere decir que tiene una gran capacidad metabólica, ¿no? Viene con los pastos del sur, ya lo conocen ustedes, otra cabrita del mismo tipo, pero tiene un defecto, el pezón colocado ahí. Eso cuando el cabrero lo ordeñaba, lo solucionaba, y es muy difícil ordeñar una cabra así, pero yo como digo, eran sabios, ¿no? Tenían que hacer, miren este, y el ordeño mecánico eso es fatal. Entonces ellos están discutiendo ahora qué hacen, si lo intentan genéticamente modificar, ¿no? Y otros dicen que es el auténtico, bueno, ellos hagan lo que queremos. Aquí están los machos de Tenerife Sur y está la Tinerfeña Norte, ¿no? Que hay un macho de Taborno que yo creo que está de su genética o sangre de él, ahí en casi todas las explotaciones de cabras actuales, estamos hablando de hace 25, 26 o más años. Ya ven, los pastos del norte no tienen nada que ver con la otra, es una cabra peluda, oscura. ¿Por qué es oscura? Porque ustedes saben que los cabreros fueron relegados cuando llegaron los conquistadores, empezaron primero las mejores tierras, después la protección de los TAR, y entonces se veían acogotados y se metían a veces en la tierra del patrón a pastar por la noche. Entonces una cabra blanca es un faro, ellos no quieren nunca eso, un faro. Y de hecho, por ejemplo, las cabras palmeras tienen cencerro y estas no, para que no se oigan. Esta es mocha porque eso es una forma de manejo, desde pequeños se quitan los cuernos y no pasa nada. Y aquí están los machos, eso que yo les comentaba, dos machos excelentes, que han sido dos machos, digamos, históricos y emparentados. Fíjense que es la cabra más uniforme, ya la habrán visto en las romerías y todo eso, esto es una feria y son todas iguales, las maneras son diferentes y bueno, las palmeras pues, un poco distintas, ¿no? La palmera es una cabra más pequeña, más compacta, más adaptada al risco, porque aunque no se vea bien la perspectiva, por ahí hay una bajada de por lo menos 50 metros, se mueve muy bien, fíjense con el cencerro para oírla, porque la palma ya saben como un acordeón, barranco, y hay muchos arbustos y se meten y no las ves, las tienes que oír, y además las distingue, el guicio que se llama. Bueno, saben los cabreros necesitaban en todos los sitios, en la palma en particular, pues lo que llaman la palma de la lanza, la lata que la llaman la Fuerteventura, el regatón, y el señor este aquí era el guindero, que era el virguero, que pasaba por donde no pasaba nadie hasta que se mató con un paso de eso. Y aquí están haciéndole un homenaje en el sitio donde se mató, seguramente habrán llegado con algún artificio hasta ahí, ¿no? O no arriesgaron a dar un salto atrás. Es una cabra que con el color pues solamente rojizo, una cornamenta espectacular, que ven que pasta en zonas arbustivas de pastos de ya vieron por Pilar, esta casaste la tedera. Aquí la ven, una cabra más compacta, con una grupa muy potente, que eso es interesante, y esta es un poco la cabra prototipo. Esta cabra se lo pongo en un cabrero palmero y todos se quedan desconsolados porque es la cabra que quieren tener, es la que les gusta, ¿no? Una recogida para moverse en zonas altas, si nos vamos de la cabra que está a nuestra izquierda, y la mía también, con esa ubre recogida tenía 4 litros de leche de producción de pico, ¿no? Y los machos casi parecen de carne, porque son muy potentes, medio diabólicos, tienen más testosterona que nosotros, más líbido, con lo cual da problemas a la hora de cubrir, porque a lo mejor se encaprichan con una cabra y no cubren las otras, y entonces nosotros que criamos los 3 lotes, palmera, tinerfeña y madrorera, el parto más disperso es de la palmera, a pesar de que tiene más líbido, parece una contradicción, pero está eso, es que van con una y a lo mejor no te cubren las otras y tienen que esperar el siguiente ciclo. Fíjense sobre todo las grupas potentes, porque hay una cosa importante. Miren, sin embargo, las grupas, ya saben que la parte de atrás, ¿no? Donde están tocando estos señores, y además le tocan en la exposición para que la bajen, como para que quede más bonita, ¿no? Vuelven a tocarla ahí, en los riñones, ¿no? Para que quede más bonito. Fíjense la diferencia entre la cabra palmera, pero todas las canarias, pero la palmera en particular porque es la que tiene que subir más. Entre la palmera y una sane, que esa cabra, como decía, está distribuida en el mundo. ¿Qué les recuerda? ¿No? Pastor alemán que lo han desarmado genéticamente, ¿no? Yo he discutido con valoradores de la American Dairy Goat Association, que son pues, supuestamente los más especialistas del mundo, y ninguno me ha dado un argumento que me haya convencido de que por qué lo ponen ahí. Yo creo que es una cosa de pasarela,
Porque si encima tenemos la ubre grande y la acercamos al suelo, peor. En fin, vienen aquí dos perros agafianos, la grupa que tienen, son perros que trabajan con la palmera, ¿no? Pero eso pasa con muchos animales. El caballo español, vamos, lo han amanerado. Ahora lo han recuperado otra vez para tener algo. De hecho, el caballo español, no estoy haciendo defensa de los toros, estoy dando un ejemplo. Los toros no torean el caballo español, porque no tiene capacidad física para hacerlo. Este caballo, el Felipe IV, magnífico, es un caballo funcional. Como es funcional, su descendiente americano, los criollos, los chilenos y sobre todo los argentinos. Caballo magnífico, que tiene oportunidad de montarlos allí. Y es, bueno, por ejemplo, estos dos, Gato y Mancha, atravesaron desde el principio del siglo XX, un suizo creo que era, atravesó desde Buenos Aires hasta Nueva York con dos caballos criollos, ¿no? O sea, pero el ser humano es el peor a la hora de destrozar. Quien destroza animales se destroza a sí mismo, y ya lo vemos, ¿no? O sea, por la moda, por la pasarela, destrozamos caballos, destrozamos cabras, destrozamos lo que haga falta y lo destrozamos a nosotros mismos. Bueno, nosotros en su momento estudiamos las producciones, animales de alta producción, sobre todo con mucha proteína, mucha calidad de la leche, para ver lo que pasa. Estas son las producciones ya más modernas, y cuando vemos, las convertimos en función de la cantidad de grasa a producciones normalizadas, son de altísima producción. Como ven aquí, la grasa es enorme. Bueno, ustedes si lo saben en el helado, pues no, pero hay proteína también, ¿no? Y también se ha estudiado desde hace tiempo la genética de una serie de alelos, de genes que codifican la alta producción de proteína. Y fíjense, por ejemplo, acá la palmera tiene un 0,91, las otras tienen, la mayoría de Tirefeña, 0,50, pero es que la Sanen, por ejemplo, tiene 0,20, o sea que quiere decir que la capacidad de producir proteína es mucho más baja, ¿no? Y les doy un ejemplo. Esto es aquí en Fuerteventura, un stand que ya no tiene, desgraciadamente, porque es una cosa buena en el aeropuerto, no aprovechamos el turismo interior, les digo, la exportación interior, el turismo que viene y que puede comprar, no estamos sacando el partido de eso, ¿no? Y esto es en México, ¿no? Yo estuve en una explotación, una de las veces que estuve allá, en una explotación de México que producían las cabras al año 1050, no 1500, 1050 litros de leche de media al año, ¿no? Y ordeñado 2 veces al día. Y la mejor que nosotros tenemos conocimiento, en Canarias, la cabra más grande que tenían 750 más o menos. No encontramos nada, hay diferencia, ordeñando una vez al día, pero no por eso. Total que llevo a la fábrica de queso, donde esa explotación y otras de menos producción de queso, pregunto, ¿cuántos litros hace falta para hacer 1 kilo de queso? Como llaman ellos manchego, que es un queso de coagulación enzimática, igual que hacemos nosotros aquí. Dice, bueno, hace falta 10 litros y medio, no 1,05 y 0, no, sino 1,50, 10 litros y medio. Perdón, sí, 1,500 y 10 litros y medio. ¿Qué pasa con las nuestras? Que las nuestras hacen falta 6 litros y medio. Es decir, ellos con más leche producen menos queso. O sea, por eso digo yo que las cabras canarias son las cabras más adaptadas en el mundo para producir queso. Y por ejemplo, en el caso de las mojeras que producen más, tienen un poco menos que las palmeras, y produciendo menos se equiparan. Al final producen el mismo queso. Bueno, ya para ir finalizando, algunos sistemas de explotación antiguos, o sea, las cuevas como las usaban, fueron usadas de los aborígenes y se han mantenido hasta hace muy poco, y todavía quedan cabras en cuevas, ¿no? Y se pueden seguir utilizando, no tiene por qué ser tan antihigiénico siempre que las zonas donde uno ordeñe pues se conserven en condiciones, ¿no? Aquí eran de Tenerife Sur, estas son de Tenerife Norte. Estas son cuevas también en La Palma, pero ya adaptadas, donde se produce un queso que se llama Las Cuevas, precisamente creo que es. Y es un queso que ha ganado muchos premios, se hace con cabra palmera en la zona de Punta Gorda, ¿no? Ya se van usando materiales reciclados, se va aprovechando para que ahora están prohibidos, muchos de ellos los palés y ese tipo de cosas, pero se han usado y se van un poco modernizando, empieza a construirse, construcciones simples, muy interesantes porque son menos costosas y perfectamente aireadas, que es lo importante, y protegidas del viento, y después ya hay construcciones más sofisticadas. Bueno, pues de todas las que he enseñado a ustedes, la única que ha fracasado ha sido la sofisticada. Todas las demás se han mantenido porque, claro,
no es lo mismo producir que hacer rentable la explotación, ¿no? Si no es una inversión muy grande, te quedas enganchado, y sobre todo si lo consideras un hobby y pones a un impresentable en los animales. Yo llegué a esa explotación y dije, mira, ¿cuántos machos hay aquí? 10, te sirve uno, los demás, sácalos, que solamente los sirven, son por condiciones morfológicas. Eso no puede dar nada bueno. Bueno, pues en algunos sitios se soltaba, pero la palmera, como un animal muy feral, muy jerarquizado, con comportamiento agonístico muy desarrollado, pues hay que amarrarla para que se quede tranquila durante la noche antes de sacarla al pasto. La mayoría de las palmeras están en extensivo, mamar. Nosotros, aparte del tema de las crías, son cabras que en la lactancia artificial no se adaptan. Hicimos un experimento hace muy poco de un proyecto de varias razas españolas y las 3 razas canarias, la tenefeña y la maulera, perfectamente adaptadas a la lactancia artificial. La palmera no hay forma, ¿no? Bueno, aprovechan un subproducto, eso ya me imagino que se lo ha enseñado el Marichu Pilar, y también el pasto, la telera de Pilar, que la enseñó el otro día, mira cómo lo están utilizando ahí, no sé si señor esto, y en contra de otros que le ponen un montón de millo y creen que con eso, como son concentrados y tal, va mejor, pero se producen unos problemas de acidez metabólica, se mueren de toseria de gestación, etc., ¿no? Esta me gusta enseñarla porque para mí es la más bonita explotación de Canarias. Está en el borde de la caldera de Oriente, no entra en el parque, obviamente, y está con paneles solares, tiene unas cabras muy bonitas, muy cotizadas por los propios cabreros, y unas cabras muy adaptadas al tema, y mantiene toda la rusticidad del sistema antiguo con el moderno. Bueno, estas son unas fotos de nuestra granja, haciendo al fondo ven la nave de las cabras, y ahí está la forrajera con los estudios de forrajera, ¿no? Pero la cabra no solo come eso, en África comen algas, esto en Mauritania, ¿no? También aquí en Canarias, en la zona de Fuerteventura, también las forrajeras antes exportaban alfalfa. Los madereros exportaban alfalfa a Gran Canaria. Cada azotea se alimentaba con los restos de la casa y iban a comprar el fejito de alfalfa al mercado que venía de Fuerteventura. Y las cabras palmeras, fíjense usted, en la zona de Tagasaste al final, que es la foto de abajo, y donde no hay cabras es donde sí hay cabras, ¿no? Cabras de Fuerteventura, y donde comen estas cabras, pues se mantienen ahí malamente. Hay años que se mueren de hambre, pero se pueden mantener ahí. Obviamente son las cabras de costa, las cabras de producción no, al lado de la palma, ¿no? Son pastos de cumbre, de montaña, de costa, donde los animales ramonean y se rajan muchas veces las orejas por los cordales. Esta otra explotación de Fuerteventura que también tiene la anécdota de que es donde fueron las cabras para Senegal, salieron de esta explotación. Y fíjense el sistema de antiguo de La Palma. Arriba hay cabras, por supuesto, el burro con los tagasastes y el perro, ¿no? Y ya modernamente el cambio le ha dado, ¿no? Lo mismo, el cabrero, pero en vez del burro lleva el perro y las cabras, ¿no? Las cabras, acabado esto aquí, hay que decir la influencia que tiene a través del mundo. Los alisios, ustedes saben, que sirvieron para que Canarias fuera el último puerto antes de ir a América. Los viajes de Colón, donde fueron, los días de Solís también y tal. Entonces resulta que en América uno se encuentra con cosas desde el punto de vista morfológico espectaculares. Yo, por ejemplo, en la isla de Santa Lucía me encontré un bovino criollo que era muy parecido al palmero. La oveja de pelo del Caribe, que desciende de la paleocanaria. Nosotros hemos hecho colaborado los estudios también de este tipo de investigación sobre la oveja, y la oveja de americana que no había, tenía dos posibles opciones, o la canaria o la africana. Y lo que pudimos mostrar, la canaria desapareció, es que no es la africana, es un eslabón perdido, y viendo los trabajos históricos, pues se considera que son los cerdos lo mismo, parecidos, las gallinas y las cabras de diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, la isla de San Clemente, que se parece mucho a la antigua cabra, como en este caso la de Portugal. En Argentina también, mucho parecido a las cabras del sur del Tenerife. Esta foto la hice yo en Argentina, y aparte que soy malo todavía, seguía siendo malo manejando este tipo de cosas, y pude incrustar una cabra palmera en un rebaño de cabra argentina. Y decir, esta cabra podía ser una cabra palmera. Entonces, hasta a raíz de ahí, pues se lo expresé a mis colegas de Barcelona y empezamos a tomar muestras de varios sitios de América, y los resultados hicieron que justo las cabras de los Andes se alinearan con las cabras canarias. Y además apareció el marcador genético que no había aparecido en otra parte del mundo. ¿Por qué los Andes? Bueno,
porque el punto de entrada, hay un punto de entrada y esas primeras que llegan se van dispersando. Pero el punto de entrada sigue entrando otras más, y donde más mezcla hay el punto de entrada y donde más se mantiene pureza es en el extrarradio, como quien dice, ¿no? Bueno, otro va a ser lo mismo, otro sistema estadístico. Y estas son cabras de Cabo Verde, que se han llevado desde el 84 y tienen mucho interés, y de hecho estamos planteando un proyecto con ellos. Cabras en Senegal, que quizás uno de los logros en mostrar en Senegal un proyecto que las cabras se adaptan perfectamente y pueden producir con 48 grados de temperatura. Hay todo un estudio de estrés calórico, que eso vuelve a ser otra conferencia, que demuestra que las cabras tienen mucha capacidad de adaptación, pero ahora estamos haciendo con las cabras canarias, trabajamos en un equipo de mexicanos, brasileños, la gente de la Universidad de Laguna, y lo están haciendo en nuestro departamento. Nosotros colaboramos en la logística nada más, que dice que aguantan bien. Y una cosa es que aguanten bien el calor y otra cosa es que aguanten bien el mal manejo, ¿no? Cuando se tiene a la patada no la aguanten ni con calor, ni con frío, ni con temperatura de playa, ¿no? Y quizás para mí una de las cosas que me siento más orgulloso es de haber colaborado en la exportación de cabras a Venezuela, ¿no? Las primeras que salieron, pues todavía podíamos funcionar así, se vendían en la granja, y llegó un señor, un guerreño, que ustedes saben que son gente muy emprendedora, don Emilio Cabrera, y me dijo, bueno, yo me quiero llevar unas cabritas allá para Venezuela y tal, y mira, permiso, y dice, bueno, mira, vamos a ver, en la puerta yo le vendo unas cabras, o el gobierno le vende unas cabras, y usted las verifica y usted se las lleva para allá, y le dimos buen material, ¿no? El mejor no, no se lo podemos dar porque tenemos que dar nosotros. Entonces lo compró y se fue, y las metieron, las hicieron allí como mascotas, como perros, como televisores, las mataban, y cuando las mataban le habían dado el cambiazo y tal. Después hubo un par de cabras, de unas par de exportaciones legales, y después un bolivariano las metió por ahí saltándose, no a la torera, pero bueno. Y fíjense, la explotación de abajo es de Carlos Concepción, al que quiero también rendir homenaje, que acaba de poner recientemente un palmero, paisano mío, del que me siento muy orgulloso, porque cuando yo fui, casualmente me tocaba ir a dar las conferencias justo antes de las elecciones de Canarias, pues tenía que ir los técnicos allí a dar conferencias y tal. Entonces el primer año, bueno, como segundo año, 4 años después ya fui caliente, ¿no? Pero me alegré porque me encontré con este Carlos Concesión, con el que yo había hablado 4 años antes. Había cambiado todo su sistema, después de nuestras conversaciones, había modificado su forma de manejo y había incorporado un macho de los de Emilio Cabrera, y lo mejor es que un criollito que tenía al lado, que tenía 20 cabras, ya tenía su buena manada de 100 cabras, su quesería, y se habían quedado 18 explotaciones más de gente que vivía dignamente de las cabras cuando estaban en la pobreza, ¿no? Ahora, acabo de ayer tener un venezolano conmigo, que no sé si está aquí, no. Igual se equivocó porque yo me equivoqué de sitio, y me dice que hay 100.000 cabras en Venezuela, 100.000 cabras canarias, más ahora era la mayoría, ¿no? Y la importancia, miren, esta también, y esta ya es la última diapositiva, y la pongo no por nada, es una clase, un profesor de la universidad, y utiliza esta cabra, que es un macho canario, para dar su clase, quiere decir que la importancia que tiene ahí. Y bueno, yo espero no haberlo aburrido mucho, y con esto ya termino. ¿Tienen alguna pregunta?